Bueno, muchas gracias por llegarse hasta aquí. Estoy muy contenta. Mi nombre es Itatí Cabral, soy parte del equipo de Junior Achievement y estamos acá con Guille, también del equipo, y estamos con esta charla haciendo el cierre de una semana muy intensa, muy rica y muy llena de compromiso, de pasión y de información también para que los 1.500 chicos que están atravesando Socios 2020 tengan una decisión acompañada, y esperemos que también una decisión de la cual son protagonistas y que los lleve a una nueva etapa de su vida. Además pudieron aprovechar las 38 charlas de esta semana, todos los que se conectaron a través de nuestro canal en YouTube y de nuestro canal en Facebook, y también todas las charlas quedan grabadas en ambos sitios, así que si alguno se las perdió o quiere volver a repasar otra disciplina, también los invitamos a que puedan volver a esos espacios y aprovechar. La verdad que hemos tenido profesionales de lujo, más de 100 profesionales que compartieron generosamente su trayectoria y su experiencia, y bueno, queremos que lo puedan aprovechar lo mejor posible. Hoy, con esta charla, vamos a ahondar en las ciencias físicas, y para eso tenemos la compañía de 3 profesionales con distintos caminos y distintos recorridos que van a compartirlos con nosotros. Les quiero presentar y dar la bienvenida a Mariana Ditada, que es la decana de la Escuela de Tecnología del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Recientemente, desde hace poquito, Mariana trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina haciendo investigación en física nuclear, y en la Universidad Nacional de Australia, en un grupo multidisciplinario en el campo de la física nuclear aplicada. Se unió al INVAP en 2000, perdón, en 2001, donde trabajó en el diseño y desarrollo de sistemas de monitoreo de radiación, siendo la jefa del grupo en las puestas en marcha de plantas de producción de radioisótopos en Egipto e India. Estuvo a cargo de la preparación de ofertas y negociación e interacción con clientes internacionales. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. También está con nosotros Diego Franco. Diego es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 38 años, está casado, tiene 3 hermosos hijos, se recibió de licenciado en 2008 y luego se especializó en Física de la Radioterapia. En 2011 obtuvo su licencia personal para ejercer como físico médico. Desde el año 2007 y hasta la fecha trabaja en el Centro Médico de Anfunes en la ciudad de Córdoba. Su campo de acción laboral es el tratamiento de pacientes con cáncer en un ámbito de trabajo interdisciplinario, en donde está en estrecho contacto con médicos, ingenieros, técnicos, radiólogos y demás profesionales. Además, su trabajo implica entrar en relación con los propios pacientes y sus familias. No lo dije antes, pero Mariana está con nosotros desde Bariloche y Diego desde Córdoba. Así que este año tenemos una convocatoria bien federal. Y también completa nuestra mesa de hoy Luis López. Luis tiene más de 34 años de experiencia en el sector nuclear, trabajando para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fue gerente de exploración de materias primas. En la actualidad se desempeña como jefe de la División Gestión de Proyectos, a cargo de emprendimientos sobre recursos nucleares a nivel nacional e internacional. Es consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica, el IAEA, y miembro del Grupo del Uranio de la Agencia de Energía Nuclear, NEA, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD. También es miembro del Grupo de Expertos para la Gestión de Recursos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, integrando los grupos de trabajo sobre recursos para combustible nuclear y consideraciones sociales y ambientales. Es profesor del Instituto de Enseñanza Nuclear Dan Benninson y de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosas publicaciones y presentaciones sobre recursos para combustible nuclear. Bueno, tenemos una mesa de lujo, así que los invito a todos los participantes de Socios 2020 que están con nosotros dentro de la sala de Zoom, a que puedan dejar sus comentarios en el chat a medida que vamos a ir escuchando las presentaciones de los 3.
poder ir dejando allí sus inquietudes, sus comentarios, y después de escucharlos a los tres, vamos a compartir el espacio de las preguntas. También estamos transmitiendo por Facebook a todos los que se quieran sumar por esa vía en la página de Facebook de Junior Achievement Argentina. Bueno, sin mucho más, le pasamos entonces la palabra a Mariana. Bienvenida, Mariana, y gracias por sumarte. Hola, ¿cómo les va? Bueno, no, muchas gracias, me encantó la propuesta de poder compartir con ustedes y con los chicos sobre todo. Yo no pude hacer una presentación, espero que no se aburran de ver mi cara hablando nada más. Bueno, me gustaría contarles, por ahí desde el principio me quiero retrotraer al momento en el que están ustedes, quinto año, tratando, por ahí muchos ya saben desde hace mucho que van a estudiar, otros no. En mi caso yo sabía bastante bien que me gustaba la matemática, me encantaba, pero claro, me gustaba la matemática del secundario, me gustaba trigonometría, me gustaban las ecuaciones, y bueno, y tuve la suerte que en mi casa me podían bancar que estudiara, así que me metí en la UBA, en Ciencias Exactas, y que empecé matemática. Y bueno, yo no digo nada de la matemática a ese nivel, pero era demasiado abstracta, yo no sabía nada cómo iba a ser. Y me resultó muy duro, muy, muy duro. Hice un año, no aprobé en el primer cuatrimestre ninguna de las dos materias, ni álgebra ni análisis, recursé, y bueno, y finalmente descubrí que lo que más me gustaba era la física, que en el secundario no había tenido muy buena base de física, así que empecé probando qué es esto de la física, y empecé despacito a cursar física 1, ver de qué se trataba, y cada vez me gustó más, me gustó más, me gustó más, y bueno, terminé recibiéndome de licenciada, hice la última materia, uno podía elegir a dónde hacer la última materia, en vez de hacerla en la facultad, se podía hacer como una pequeña pasantía, sería ahora, nadie me pagaba nada, pero lo hice en la Comisión de Energía Atómica, y bueno, y ahí me recibí, me gustó el grupo, me gustó lo que se hacía, el ambiente de un laboratorio, era en el Centro Atómico Constituyentes, en el acelerador de partículas que tiene, que es no sé si conocen ahí pasando por la General Paz, hay un tanque muy grande que es el de gas, y al costado y un poquito más atrás hay un tanque más finito, que es el acelerador de partículas, y me quedé ahí, pedí y di un examen para la beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y seguí haciendo el doctorado ahí, y bueno, yo era la más joven del grupo, y hacíamos mucha investigación, y eso era, la verdad que era muy lindo, pero seguía siendo demasiado abstracto, era lo que se llama física básica, o sea, hacíamos en física nuclear experimentos con el acelerador que acelera partículas, chocan contra otra partícula, se hace una reacción nuclear, se estudia lo que sale, y había gente que lo hacía en forma teórica, puras ecuaciones y mucho tiempo de computadora. Lo mío no era tan eso, a mí me gustaba mucho más meter las manos en las cosas. O sea, nosotros hacíamos la parte experimental, los detectores, nos quedábamos de noche, porque el acelerador no se apaga de noche, entonces bueno, todos los días, durante por ahí una semana, y estudiábamos lo que intentábamos por lo menos estudiar, lo que tienen los núcleos de los átomos, o sea, adentro del átomo que está el núcleo, ver si uno lo bombardea con algo, que sale, si sale una partícula cargada, si salen dos, en qué ángulo sale, y eso al principio parece, bueno, que uno está estudiando eso para qué, pero tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? O sea, uno ahí decide después, va llenando cuadraditos con las distintas características de cada uno de estos núcleos, y es interesante, pero bueno, a mí todavía me gustaba algo
más aplicado. Entonces, en el grupo había uno de los que ya eran doctores que me había contado que había una técnica que era usar ese acelerador, aparte de para la física bien básica, para algo que se aplicara más. Entonces, eso la verdad que me interesó. Terminé mi doctorado en ese tema, y después en esa época todavía era época de mandar cartas, no había mail. Así que mandé muchas cartas a distintos lugares donde había visto que había gente trabajando en algo parecido. Y bueno, me contestaron de algunos lugares que no tenían plata, y me contestaron al final de Australia que ellos tenían plata si yo quería ir, porque quería aprender yo una técnica, porque esto servía, la física nuclear sirve para un montón de cosas, pero una de las que a mí me interesaba era que uno puede datar. Alguna vez habrán escuchado que hay por carbono 14, que es uno de los isótopos del carbono, es uno de esos gigantescos, de la tabla esa gigantesca periódica, que uno la estudia por ahí en el secundario y dice, ¿para qué sirve? Bueno, con el carbono 14 se puede saber la edad de, por ejemplo, nosotros hacíamos dataciones de cerámica o pintura muy antiguas, y a mí me interesaba aprender eso, y mi idea era, si me podía ir y estudiar eso, después volver a la Comisión de Energía Atómica y abrir un grupo y empezar a tener gente que estuviera interesada en eso. Así que bueno, conseguí plata para el pasaje de una fundación, y allá me fui, y estuve 5 años, y ahí aprendí que, bueno, que la física es mucho más amplia todavía, y que uno puede charlar e interactuar con gente de muchas otras disciplinas. O sea, hicimos esto de datación, después teníamos un grupito eh, había muchos biólogos, había geólogos, había algún bioquímico, por ejemplo, un señor inglés que quería averiguar cómo era el metabolismo del plutonio, o sea, cómo el cuerpo humano metaboliza el plutonio, porque él estaba en Inglaterra y había eh, algunos temas con una planta que procesaba plutonio, y querían ver qué pasaba. Entonces el señor se tomaba un juguito de naranja con un poquito de plutonio, y después nosotros, en el gigantesco, el acelerador lo que poníamos la muestra que nos traían de la sangre de la gente, de este señor que se había tomado el plutonio, y hacíamos estudios. Nosotros, mucho de la parte de bioquímica, obviamente, ni mucho ni poco, no sabíamos, pero era una forma muy linda de interactuar con la demás gente. Entonces ahí empecé a ver que la física no solo servía para la parte básica, que era muy buena, sino que servía para hacer experimentos, que era más lindo, y bueno, y también servía para ayudar con otras cosas, como por ejemplo esto de la medicina. Había otra parte de otro médico que estudiaba cómo se metabolizaba el aluminio, y era porque había gente que en esa época, no sé cómo será ahora, pero en esa época los que se hacían diálisis, que es los que tienen una circulación del riñón por fuera de su cuerpo, y en ese proceso había cañitos que eran de aluminio, entonces era importante saber eso, cómo el aluminio se metabolizaba en el cuerpo, y nosotros hacíamos las mediciones. Entonces nosotros hacíamos las mediciones muy estrictas desde el punto de vista físico, pero después nos reuníamos en mesas cada semana o cada 15 días con alguno de ellos, y nos contaban, y así la verdad es que yo aprendí que se puede ramificar un montón, y que es muy lindo trabajar así en forma interdisciplinaria. Y bueno, en algún momento, cuando yo estaba viviendo allá, de la firma, de la empresa que se llama INVAP, que está en Bariloche, firmaron un acuerdo para ir a
instalar un reactor, que fue el primer reactor, bueno, ya se habían hecho otros, pero este fue uno más importante de investigación, un reactor chiquito, no como los reactores de potencia como Atucha, sino algo más chiquito, que hizo esta empresa INVAP en Bariloche. Entonces, cuando ellos fueron a presentar ese proyecto allá, me invitaron porque yo era argentina, yo quise ir, y bueno, dije, me vuelvo a la Argentina, yo siempre quería volver, y me volví, y ahí empezó toda otra etapa distinta, o sea, fui cada vez cambiando un poquito y cada vez, no es que dejaba de ser interesante lo anterior, pero empecé en INVAP y bueno, y terminé toda la parte de INVAP volviendo a lo nuclear y bueno, en esa época, cuando todavía estaba en INVAP, hasta hace el 15 de junio me fui, era otra vez volver mucho a un laboratorio, averiguar qué quiere la gente, qué se quiere medir. Nosotros medimos en los reactores la radiación para proteger a la gente que está trabajando, entonces medíamos, tomábamos muestras de agua o lo que sale por la chimenea, y el día a día era estar un rato en el escritorio, leyendo mucho, estudiando, y mucho tiempo después en un laboratorio, o sea que medio como que al final volví al principio a estar en un laboratorio, y bueno, fue súper interesante toda esa trayectoria, y ahora finalmente me pasé a la parte académica como decana, y me parece que ahí voy a meter todo lo que aprendí, pero todo empezó con ese bichito que me gustó de la física del secundario, que en realidad fue al revés. En el secundario mucho no había aprendido. Era buena alumna y pasé todas las materias, pero bueno, lo fui aprendiendo y lo fui queriendo cada vez más y no sé, espero haber sido de utilidad para ustedes. No sé, lo que yo les quiero mostrar es que con la física se puede hacer muchísimo. No me resultó fácil al principio, una vez después enganchados un poquito más, y pasé por un montón de etapas de escritorio, de laboratorio, de interacción con la gente. En Australia hasta acompañábamos al geólogo al campo a juntar las muestras, él nos decía dónde, entonces hicimos pozos, yo hice un poco de todo y todo eso con la física. Así que bueno, no sé, es raro hablarles y no verlos, pero después si hay preguntas, Sí, sí, Mariana, estoy no te contenta de preocupes. contestarlas. Gracias. Ahí en la parte superior a la derecha puedes cambiar la vista y ahí ves las caritas de todos, al menos los que estamos en la reunión. Igual, clarísimo me pareció, y muy lindo también el pantallazo por tu recorrido tan, tan vasto, ¿no? Así que gracias. Y ahora para seguir ejemplificando otras ramas de la física, le pasamos la palabra a Diego, y bienvenido Diego, y te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y lo primero que me gustaría decirles es felicitarlos todos ustedes chicos que están en este momento de decisión y se ponen a por lo menos a hablar y a escuchar a gente que ya está trabajando en áreas que a ustedes les parezca interesante, porque, claro, la carrera son 4, 5, 6 años y después la profesión son 30, 40, 50 años. Entonces está bueno mirar ese dato, el mundo laboral, también para decidir la carrera. Me parece interesante. Hay algunas cositas que les quería decir y contándole mi historia intentaré argumentarla. La primera cosa que me gustaría decirles es que la cosa para mí, por la cual vale la pena estudiar, no es suficiente aprobar la materia. Digamos, aprobar la materia está bueno, recibirse está bien, pero te quedas corto si estudias solo por eso. Te perdés la mejor parte. Y creo que se entiende más, sobre todo si uno mira el mundo del trabajo. Si uno trabaja solo para ganar plata, está bien ganar la mayor cantidad de plata que se pueda, está bien, pero si uno trabaja solo por ganar plata, te perdés la mejor parte.
Yo creo que ustedes esto lo saben y ven, conocerán mucha gente, muchos adultos que en cierto modo olvidan este punto y trabajan solo por la plata y después tienen ese cansancio en los ojos, sufren la semana, están esperando el viernes, esperando las vacaciones, y está bueno el fin de semana, está bueno las vacaciones, pero el año es más largo, ¿no? La semana tiene más días que el fin de semana. Entonces, no, para mí no hay que descuidar este punto, y eso es lo que primero les quería decir. Y yo de hecho hice experiencia de las dos cosas, por lo positivo y por lo negativo. Y empiezo por el negativo. Yo, cuando hice el secundario, era el típico alumno que tenía cierta facilidad para la matemática. Me iba, no sé, me resultaba más fácil. Otros tienen facilidad para la educación física, los deportes, otro el arte. El mío era los números. Entonces no tenía que esforzarme mucho, no tenía que estudiar mucho para aprobar las materias. Y de hecho yo estudiaba solo para aprobar y para aprobar con un 6. Nunca estudiaba para aprobar con un 10. Ese era mi canon, digamos, y así me moví. Y terminé el secundario así. No me llevé nunca una materia, aprobé todo, con 6, promedio 6, pero no aprendí absolutamente nada. No aprendí física, no aprendí matemáticas, no aprendí geografía, biología, química, nada, nada. Historia, no sabía nada, sinceramente. En ese momento no me daba cuenta. Y ahí, cuando tuve que decidir la carrera, empezó mi primer problema. Porque al no saber nada de nada, nada me interesaba, nada me gustaba, no sentía atracción por nada. Digo, entonces empezaba a mirar todas las carreras, todas las opciones y nada me sentía que me atrayera. Entonces decidí, la carrera que decidí, yo sabía que trabajar no quería, porque mi papá es carpintero todavía y todos los veranos yo lijaba maderas. Entonces decía, bueno, lijar no quiero, quiero estudiar. ¿Qué quiero estudiar? No sé. Entonces yo pensaba, me imaginaba cosas de mí mismo, pensaba, pero nunca llegaba a nada concreto. Decidí estudiar al principio bioingeniería, ingeniería aplicada a la medicina, por una razón muy mala. No por vocación, sino porque mi hermano se acababa de recibir de bioingeniero y él me contaba cosas de esa carrera. Entonces, nada, me parecían algunas cosas interesantes. Yo decía, bueno, ingeniería, hay matemática y física, eso me va bien, allá vamos. Yo era de Venado Tuerto, Santa Fe, y me fui a Paraná, Entre Ríos. Hice un año de bioingeniería y me fue bien, claro, me fue bien porque yo decía, ahí sí empecé a estudiar, porque yo miraba el esfuerzo económico que hacían mis padres y yo decía, no, no les quiero hacer perder plata, no les quiero hacer perder tiempo, no los quiero desilusionar. Entonces me puse a estudiar. Y pasó una cosa inesperada para mí. Ahí la bioingeniería tenía como base, tenés física, química, matemáticas, biología, anatomía, porque es una ingeniería aplicada a medicina, inglés, dibujo técnico, computación, un mundo de cosas. Y lo que me sorprendió es que me gustó todo. Me encantó química, me fascinó biología, me encantó anatomía, matemáticas me gustó, y física me enamoró, física me voló la cabeza. Digo, qué hermoso esto. Y esta es la segunda cosa que yo les quería decir, que para mí uno se conoce a sí mismo, no por cuanto imagina de uno mismo, sino mirándose en acción. Es mirándose en la acción como uno se puede conocer a sí mismo. Hace un año yo imaginaba que me gustaba y nada me gustaba, porque solo pensaba. Luego me puse a estudiar un año y de pronto ya conocía cosas de mí que ni imaginaba. Me gustaba todo y una fascinación muy grande por física. Entonces, nada, ese año me fue bien. De hecho, aprobé casi todos los parciales, fui rindiendo finales. Y para diciembre me quedaban dos materias, una para rendir en diciembre y una para febrero. Dejo para febrero física para estudiarla mejor porque es la que más me gustaba. Y para diciembre, nada, ya había terminado de cursar y llamo a un amigo que vivía acá en Córdoba, que estudiaba astronomía. Cuento porque es un hecho simpático. Le digo, che, me voy a tu casa a preparar una materia, llego mis apuntes, sí, bárbaro, vení. Llego, el primera mañana que llego, estábamos desayunando, y le digo, ¿cómo se llama tu facu? FAMAF, me dice. Ah, ¿y qué significa FAMAF? Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Y yo le digo, imagínense mi ignorancia. Yo le digo, física, le digo, ¿se puede estudiar solo física? Perdón por la expresión que voy a decir, sí, boludo, me dice, se puede, obvio que se puede solo física. Yo no tenía ni idea. Y yo me acuerdo que le decía, qué lindo física, estudiar solo física con lo hermoso que es. Y él, mi amigo, que siempre fue medio loquito, me hace una pregunta media desubicada, me dice,
bueno, ¿por qué no dejas todo y te venís a estudiar física acá a Córdoba conmigo? No, le digo, vos estás loco. Bueno, la hago corta. Me dice al otro, bueno, dice, mañana vamos a la facu, averiguamos si podés, si te reconoce alguna materia. Bueno, vamos, pero no me voy a cambiar. Bueno, fui, averigüé, no me reconocieron ninguna materia, ni el cursillo de ingreso, pero allá volví al verano a mi casa, rendí la materia de diciembre, de hecho, me queda solo física, me cambié, dije, esto física me encanta, allá voy, me cambié, lo hablé con mi familia, me apoyaron y me cambié a física. Y ahí empecé una carrera hermosa, física la amé a la carrera, a estudiar, a aprender un montón de cosas. Una gran diferencia entre un ingeniero y el físico es que el ingeniero es como que aplica herramientas que ya existen para solucionar problemas y el físico es un investigador nato, digamos, tiene que investigar, tiene que desarrollar las herramientas, tiene que descubrir cosas nuevas. Está ahí en la frontera del conocimiento. Es una cosa hermosa, la verdad, estar ahí. Y el perfil lógico de un físico es el de ser investigador. Y es una cosa, sinceramente, es apasionante. Pero a mí, ahí me arrancó un nuevo problema a la mitad de la carrera y que yo me empecé a sentir muy incómodo con la carrera, personalmente. No me daba cuenta por qué. Porque yo amaba la carrera, pero el problema que empecé a tener era que no me sentía atraído, no me gustaba mucho el estilo de vida de un físico, ¿sí? De estar estudiando todo el tiempo un poco solo, digamos. Después cuando estás investigando de un tema, capaz que solo hay 20 personas en el mundo que saben de ese tema. Y a mí, por mi personalidad, me gusta más interaccionar con la gente, resolver problemas concretos, estar ahí en el día a día. Entonces yo empecé a tener este problema, no sabía si era la física lo que no me gustaba, no entendía bien qué me pasaba, pero ahí es cuando uno toma una decisión, es decir, cuando uno tiene una sospecha sobre, por ejemplo en mi caso, sobre la física, uno puede irse para atrás, volver a estudiar poco, volver solo a probar las materias, o cambiarse de carrera, o decir, bueno, la termino porque me falta poco y veo qué pasa después. Pero yo dije, no, tengo que entender qué está pasando acá, y de hecho me puse a estudiar más todavía. De hecho, la segunda mitad de la carrera, nunca fui brillante alumno, pero la segunda mitad de la carrera me fue mejor. Y digo, acá tiene que haber algo. Me pongo a mirar todo lo que había y así descubro física médica, que es lo que termino siendo. Y esto es como la tercera cosa que me gustaba, que pensaba en decirles a ustedes. No tengan miedo de arriesgar y equivocarse, digamos. No tengan miedo de equivocarse. Yo tendría más miedo de no arriesgar, de no darlo todo, de quedarse con la duda. Porque uno puede, si uno se queda con la duda y si uno se echa para atrás, después toda la vida te vas a quedar pensando qué pasa si hubiera dado todo, qué pasa si hubiera estudiado, qué pasa si hubiera arriesgado. En cambio, si vos arriesgas y lo das todo, te sacas la duda. ¿Es o no es? Entonces yo, así yendo hasta el fondo, encontré la física médica, físicos que trabajaban con enfermos de cáncer, muy extraño, pero a mí me llamó la atención. Me enteré de una pasantía en un centro médico privado, que había físicos trabajando con cáncer, me postulo, entro, gano, un trabajito de 15 días, de hecho. Me fue bien porque de hecho a los meses los mismos físicos me ofrecen quedarme trabajando con ellos, un trabajo formal sin fecha de finalizar, y me permitían hacer incluso la tesis de la carrera ahí adentro. Así que yo dije, bueno, ahí vamos, y empecé a trabajar ahí cuando todavía era estudiante. Nada, me encontré con un mundo donde no se hace puramente ciencia. El físico hace ciencia, hace investigación, hace papers. Ahí se hace un poco de investigación, hacemos congresos, hacemos un poquito de ciencia, pero sobre todo el centro está en el enfermo, digamos. Y un grupo totalmente interdisciplinario, todo el día estás conviviendo con médicos que manejan su idioma, con técnicos que tienen su idioma, estás hablando con pacientes, estás hablando con los familiares de los pacientes, mirándole a la cara a esta gente. Y claro, claramente no es el ambiente de trabajo no es Disney World, digamos, no es que uno está contento, pero es un lugar
en lo personal, claro, es un lugar, digamos, donde yo me siento realmente útil, donde yo me siento que es mi lugar, porque uso la física, digamos, la física es necesaria para... ¿Qué es lo que ocurre? Perdón, a lo mejor no tienen ni idea, pero se utiliza radiaciones para tratamiento de tumores, son nocivos para los tumores, darle una muy alta dosis de radiación en el lugar preciso, en el momento preciso, y ahí para eso estamos los físicos colaborando en este proceso. Pero claro, después la realidad es que las personas tienen rostros, tienen caras, tienen historias, y entonces es un lugar, es un momento muy humano y muy duro. Y a mí, y nosotros particularmente tenemos pacientes donde le vamos a intentar calmar el dolor en este periodo de vida. A otros pacientes donde si le hacemos un buen tratamiento, a lo mejor le alargamos 10 años de vida. Digamos, no sé cuánto vale un año de vida de una persona, pero probablemente valga mucho. Y a otros pacientes le tenemos una intención totalmente curativa, de curarlos. Así que, nada, para mí, yo me doy cuenta que en todo ese recorrido termino trabajando en un lugar donde yo me siento particularmente útil. Y vuelvo con lo que empecé. No es solo por la plata por lo que uno trabaja, digamos. Uno tiene que buscar, para mí personalmente, tiene que buscar realmente qué es lo que sostiene al trabajo, digamos. Creo que eso pasa en cualquier trabajo. Eso es todo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y antes de pasar al intercambio, y animo a los chicos ahí a que puedan ir dejando sus preguntas o sus inquietudes o lo que les vaya resonando de lo que escuchan, mientras que le paso la palabra a Luis. Ahí te ¿Qué escuchamos, tal? Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, chicos, por estar presente y a la organización de Junior Achievement por permitirme. La verdad que es un gusto, un placer poder contactarme con la juventud y un poquito aportar desde una humilde posición algo para una decisión tan importante que, como decía Mariana, como decía Diego, tiene que ver con la vida profesional. La carrera es algo muy, muy corto, que pasa muy rápido, y ayudar un poco a mostrar cuáles son los campos de acción que al menos en mi profesión se pueden transitar. Comparto un poquito la pantalla, una presentación sencilla nada más. ¿Se ve bien? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, un poquito definir. Me gusta siempre definir dónde estamos, de qué estamos hablando. La geología. La geología es una ciencia natural, que estudia en esencia la Tierra, es el estudio de la Tierra, de nuestro planeta. Tanto la composición, la estructura, la dinámica, porque es algo móvil. Todos sabemos que vivimos arriba de placas que se movilizan, que se extienden en el medio del océano Atlántico, y en el Pacífico pasa totalmente lo contrario, se va acortando la corteza porque la placa pacífica se mete por debajo de la placa sudamericana, es decir, pocos centímetros, pero estamos en pleno movimiento. La Tierra es algo dinámico, no estático. Por eso también estudiamos su historia, incluyendo los recursos naturales. Los recursos naturales son esenciales para el desarrollo de cualquier actividad. Un aprovechamiento racional y sostenible de los mismos, como son los recursos energéticos, gas, petróleo, uranio, a lo que me dedico, minerales en general, tanto metálicos como no metálicos, el recurso agua, y todo en un contexto del cuidado del ambiente. En Argentina, geología se puede estudiar en muchos lugares. Es increíble la cantidad de lugares que tenemos, después lo pueden ver, pero acá tenemos en La Cava, donde tengo la suerte de ser profesor también, en La Plata, en Bahía Blanca, lo que es en la provincia de Buenos Aires. Yo me formé en Córdoba, yendo bien al norte, hay universidades en Salta, en Jujuy. Yendo al sur, tenemos universidad en Tierra del Fuego, en Ushuaia.
Un poquito para describir, no vamos a describir los programas de todas las universidades, pero en lo que hace a la Universidad de Buenos Aires, el programa es de 6 años, está dividido en 4 fases. Uno es el ciclo básico común, donde tenemos materias como sociedad y Estado, introducción al conocimiento, se superponen con carreras con materias son materias que cursan otras carreras, la parte más básica, análisis matemático, álgebra, física, química, que es 1 año, y después se pasa a una etapa del ciclo básico de la carrera y el ciclo de orientación, que es de 5 años, con materias ya más específicas como estadística, paleontología, mineralogía, yacimientos minerales, y existe la posibilidad de elegir también materias, que eso se hace de una manera también guiada, en función de un ciclo de orientación que recibe el alumno. Lo deseable es que durante el 4º y el 5º año de la carrera al mismo tiempo se vaya realizando un trabajo final de licenciatura, donde el estudiante es un poco con la guía que corresponde, pero es libre de ir ya eligiendo el tema que más le gustó, y por ahí ya empieza un poco a definir su carrera profesional. Pero la carrera profesional después va a estar muy en función del primer trabajo que uno consigue. En mi caso particular, en su momento, cuando me recibí en el año 85, me recibo, empiezo a enviar cartas, que me las redactó mi madre, cartas a todos lados, y lo primero que consigo es una beca de perfeccionamiento en la CONEA. Y me tenía que ir, yo soy de Córdoba, vivía en Córdoba, me tenía que ir a Trelew. No tenía idea, me dicen Trelew, bueno. Y bueno, dije que sí, fue lo primero que conseguí, lo primero que encontré, empecé a trabajar y bueno, ya pasé 34 años trabajando en la misma institución. O sea, ¿por qué estoy trabajando en uranio? Algo que me apasiona, me encanta, feliz de lo que hago. ¿Porque lo elegí? ¿Porque en la universidad lo estudié? No, porque fue el primer trabajo que tuve la suerte de conseguir. Esto es muy importante. O sea, la carrera es una cosa. Las materias, nunca se puede elegir una carrera en función de las materias, si me gustan las materias. Eso es muy temporario, extremadamente temporal. Lo explicó muy bien Diego, no quiero ahondar. Pero ¿en qué trabaja un geólogo normalmente? Esto estuve charlando con algunos profesores en función de esta charlita que tenía que brindarles y compartirla. Y esto es muy aproximado, pero un 30% de los geólogos del país están trabajando en docencia en las universidades o realizando tareas de investigación o de investigación aplicada en el Consejo Nacional de Investigaciones, es decir, un 30%, el CONICET. Que uno puede, trabajando en el CONICET, puede tener distintos lugares de trabajo. Es investigador, puede trabajar en distintas sedes. Después, bueno, seguimos por acá. Un 20% trabaja en organismos públicos, que pueden ser nacionales o provinciales. Normalmente son servicios geológicos, direcciones de minería, que pueden actuar tanto realizando la geología de base para brindar a las compañías mineras que les interese explorar un criterio de selección de áreas de interés e inviertan. Inviertan en el país, inviertan en proyectos mineros. También es mi caso, que trabajo en un organismo público en nacional, como es la CONEA, particularmente abocado en la búsqueda y eventual producción de uranio, el uranio que hace falta para fabricar el combustible para los reactores de potencia, es decir, para producir electricidad, y los reactores de investigación y desarrollo para producir radioisótopos, que es un poco lo que comentaba Mariana, lo que comentaba Diego, es decir, lo que ellos van a usar en sus aplicaciones y también en sus investigaciones. Seguimos por acá, un 20% en minería, es decir, abocado a la exploración minera, tanto metálica como no metálica. Esto es sector empresarial. El 25% se dedica a petróleo y gas, también en lo que hace a exploración. Todos conocen
en este momento está muy en boga el nombre de Vaca Muerta, uno de los depósitos más grandes del mundo de no convencional. Y también tenemos aquí otros puede ser la mecánica de rocas, mecánica de suelos, es decir, la geología, la geotecnia, es decir, la geología aplicada a grandes construcciones, grandes obras, como diques, grandes edificios. También queda encuadrado aquí los institutos que se dedican al agua, entre otras cosas. Esto es un poco mostrarle, estos son depósitos de uranio, los más importantes que hay en el país, y es el ambiente de trabajo de un geólogo. Porque si bien existen técnicas muy avanzadas de tecnologías satelitales para la adquisición de datos, para la observación de la Tierra, también se pueden tomar datos indirectos desde aviones, porque las rocas tienen propiedades físicas, tienen propiedades químicas que pueden ser medidas a distancia. Las rocas son radioactivas, pueden ser medidas a distancia. Las rocas tienen uranio, tienen potasio y tienen torio naturalmente, que emiten radiaciones gamma y pueden ser detectadas a distancias grandes de la superficie de la Tierra con aviones volando a 200 metros de altura, 300 metros de altura. Más no porque interfiere mucho la radiación cósmica, pero existen técnicas de teledetección. También pueden medir propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, sobre la Tierra propiedades sísmicas, porque las rocas tienen distintas densidades. Pero finalmente hay que hacer un contacto directo con el material. Y aquí tenemos, por ejemplo, el yacimiento Cerro Solo en la provincia de Chubut, uno de los yacimientos más importantes del país, pero los niveles mineralizados están en 50, 120 metros de profundidad, es decir, que hay que perforar. Acá tenemos Laguna Salada, también un depósito de uranio, que también con vanadio, en la provincia del Chubut, pero a niveles más someros, donde con una retroexcavadora se puede extraer el material. Este es otro depósito aún más superficial, una extracción manual con una pala, pero estos son los ambientes de trabajo de un geólogo. El geólogo termina en contacto con la naturaleza. Y esa es la vida profesional. La persona que sigue geología debe estar habituado a transitar estos ambientes y a pasar largas campañas, al menos en el inicio de la profesión, en estos ambientes. Después se los describo. Una perforadora, una máquina de perforar. Los programas de exploración en gran medida se miden en metros perforados. ¿Cuán grande es un programa de perforación? Este es de 10.000 metros de perforación, este es de 20.000 metros de perforación. Así lo cuantificamos, así lo medimos, así demostramos la importancia, el grado de magnitud. Y este es un depósito Donoto, en el noroeste, en la provincia de Salta, que fue explotado en el pasado. Y también tiene que ver el geólogo con lo que hace a la remediación de esos pasivos ambientales que han quedado producto de una explotación. Es decir, que vamos a estar trabajando desde la parte de exploración, de búsqueda, descubrimiento de un yacimiento, el desarrollo, la puesta en producción y también la remediación de esos pasivos ambientales. Este es un zoom de un slide anterior. ¿Y por qué lo muestro? Porque un poco sintetiza la actividad de un geólogo. Este es el depósito productivo más importante que tuvo el país de uranio. El país ha producido históricamente unas 2.600 toneladas de uranio y de acá se sacaron 1.600. Es el depósito Sierra Pintada en Mendoza. Y acá tenemos, este depósito, lógicamente, fue descubierto por prospección aérea, detectando radioactividad gamma desde 200 metros de altura. Después se realizan trabajos superficiales, muestreo, perforaciones, y se llega a desarrollar el depósito para ponerlo en producción. Esta es la situación actual. Este depósito dejó de producir en el año 97, pero eso es como está actualmente. Es una imagen muy reciente. El material se extrajo de zonas circundantes. Por acá hay una cantera, en este sector hay otra. Ese material se tritura. Acá están las trituradoras. Y se cargan en estas pilas
el material ya triturado, son pilas de lixiviación que están montadas en cubetas impermeables. Esto se riega, hay un sistema de drenaje, se riega con ácido sulfúrico diluido y se va llevando ese líquido aguas abajo a estos piletones. De estos piletones se mide la concentración de uranio. Si no es suficiente, se vuelve a bombear y se va recirculando. Esta recirculación se hace por 6 meses aproximadamente. Y una vez que se tiene una concentración adecuada del uranio, se va a la planta, se hace un concentrado de uranio, ese concentrado después se va a llevar a otra planta donde se purifica y ya se lo lleva al nivel de pureza nuclear, de pureza de combustible nuclear para fabricar el combustible. Todo este uranio que salió de acá ha servido permanentemente para llevar energía, electricidad a nuestras casas. Hoy en día lo nuclear aporta el 11% de la electricidad que consumimos en la Argentina. Es decir, esa es la importancia, en mi humilde caso, de explorar por uranio, producir por uranio y suministrar lo que hace falta para fabricar el combustible. Y este es un mensaje. En el área del manejo de los recursos naturales, tengamos presente cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. No nos podemos mover de ese marco manejando recursos naturales que tienen mucho que ver con la generación de energía, la provisión de alimentos y el cuidado del agua. Gracias, chicos. Muchas gracias, Luis. Impecable. Qué buen pantallazo y además súper didáctico. Yo aprendí un montón en este rato, así que te agradezco mucho y además también la delicadeza de traernos información muy, muy precisa sobre las distintas salidas laborales. Me voy a ir a retomar algunas preguntas y tengo una para Mariana, donde los chicos, Tomás pregunta acá, tenía pensado estudiar 2 años de ingeniería mecánica para luego probar a entrar al Balseiro y seguir con física. ¿Es viable hacerlo? Otra pregunta medio en la misma línea de Santiago, que preguntaba si es recomendable hacer primero el profesorado de física y después hacer la licenciatura. Un poquito distintas opciones de formación, ¿no? Para entrar al Balseiro hace falta, yo no estudié en el Balseiro, yo estudié en Buenos Aires, conozco gente del Balseiro acá, hace falta tener una cierta cantidad de materias que las podés tener, yo no sé si en ingeniería mecánica, pero creo que sí, hay que averiguar eso, vos tenés que hacer, no necesariamente 2 años, es una cierta cantidad de materias, habría que buscar en el Balseiro cuáles son esas, y una vez que tenés la base de algunas matemáticas y algunas físicas, tenés que dar el examen de entrada al Balseiro. Pero sí se puede, sí se puede. Se puede hacer, yo creo que cualquier ingeniería física, pero no te lo sé decir con exactitud cuántas materias, ni cuáles, ni en qué facultad, pero sí, claro. Es así el sistema. Nadie viene directo al Balseiro. Nadie viene directo al Balseiro, siempre se hace como un ciclo básico, y después se da el examen y se empieza acá, en el Balseiro. Buenísimo. Y en la misma línea, si es recomendable hacer primero el profesorado en física y después la licenciatura, o cuáles son caminos posibles en ese sentido. Es que el profesorado es otra cosa, no sé, por ahí Diego también puede opinar como físico. Si vos, el profesorado te orienta más con la parte pedagógica a dar clases. La licenciatura es como, en algún sentido más amplio, es la física. O sea, ahí uno aprende la física y vas orientándote para dónde querés trabajar. En cambio, en el profesorado ya uno está más orientado a que su vocación es dar clases. Buenísimo. Ahí digo, si querés complementar con algo, y de paso también te preparo con otra pregunta sobre, y acá te vas a tener que retrotraer un poco a tus colegas o a tus compañeros de facultad, si hay oportunidades o una rápida salida laboral para los licenciados en física. Respecto del profesorado, no diría que sería recomendable hacer el profesorado primero, digamos, no es particularmente recomendable ni no recomendable, como decía
Mariana, estoy de acuerdo, son cosas que se tocan pero no son iguales, digamos, el profesorado está pensado para dar clases y particularmente para dar clases o en el secundario o en carreras tipo ingeniería, digamos, que tengan a la física también. Y si uno tiene esa vocación de dar clases, es donde está buenísimo el profesorado. La licenciatura se encamina más para ser un investigador, principalmente. En ese sentido, si las salidas laborales de un licenciado en física, el camino más lógico de un licenciado en física, el más normal sería, es el de seguir estudiando, haciendo un camino de doctorado, haciendo un camino de investigador, sería lo más, digamos, normal por el tipo de cosas que viene haciendo, pero no necesariamente, de hecho hay muchas salidas laborales para un físico totalmente inesperadas, como la que me pasó a mí, terminando con pacientes de cáncer, o trabajando en cualquier cosa, porque no tanto en Argentina, pero por ejemplo, hay una empresa que se llama Deloitte, que es una empresa mundial que se dedica a hacer auditorías a grandes empresas de cualquier estilo, y por ejemplo, esta empresa contrata físicos, porque esta empresa básicamente asesora a otras empresas en diferentes cosas, ¿no? En lo que necesita. Y a veces, por ejemplo, necesita tener siempre un físico dentro del grupo de profesionales que envía a asesorar a una empresa, porque el físico tiene como esa visión de resolver problemas inesperados, de pararse y de ver qué hay y de ver por dónde encarar, acompañado con un ecónomo, con un contador, un informático, y ahí está un físico también metido. Las posibilidades laborales son, digamos, bastante para todos lados, digamos, al el físico, pero lo natural sería hacer un doctorado, si siquiera. Bien, muchas gracias. Y ahora, Luis, tenemos varias consultas para vos, suscitadas por tu presentación. Desde con qué otros profesionales suelen trabajar los geólogos. ¿Cuál es la diferencia entre geofísica y geología? Preguntaba Brunella. Y si el geofísico es parecido al ingeniero en petróleo. Ahí no te escuchamos, Luis, tenés que activar tu micrófono. Bueno, vamos de una. Con respecto, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a con qué otros profesionales, normalmente se conforman grupos interdisciplinarios, trabajando con especialistas hoy en ambiente, en las fases que hay que hacer tendidos de líneas de base, trabajando con ingenieros en mina, cuando necesitamos poner en producción un depósito, trabajando con ingenieros químicos, cuando es necesario extraer de la roca el uranio, particularmente el uranio, bueno, u otro material que lo contenga. Necesitamos trabajar con abogados, porque esto es como el auto que uno compra, primero los papeles, todo tiene que estar en regla y después vemos el depósito si tiene o no uranio. Y se tienen que cumplir con las legislaciones vigentes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque todo el tema de los recursos naturales está controlado por las provincias, porque las provincias son las propietarias de los recursos naturales que lo pueden conceder para su exploración o explotación. Y en el caso particular del uranio, doblemente regulados porque además interviene la autoridad regulatoria nuclear por el tipo de material con el que estamos trabajando. Es decir, son grupos en definitiva multidisciplinarios, donde el geólogo tiene mayor participación en la primera etapa de un proyecto que podríamos denominar de ciclo productivo del uranio, que es con la exploración propiamente dicha. Después la otra era si conviene Un poco las trabajar... diferencias entre geofísico, ingeniero en petróleo, geólogo y geofísico. Bueno, en lo que hace ingeniero de petróleo es una persona más abocada a la parte productiva de tanto del gas como del petróleo. La parte cuando ya se tiene el depósito definido, cubicado, es
Es más una parte puramente ingenieril, como lo dice la palabra. En el caso del geofísico, el geofísico, por un lado, se puede dedicar a cuestiones básicas, es decir, podemos estudiar la composición del núcleo de la Tierra a través de técnicas indirectas de medición, teniendo en cuenta las propiedades que tiene la Tierra, haciendo uso de las propiedades eléctricas, las propiedades sísmicas, las propiedades magnéticas, y que también nosotros o radioactivas, y que nosotros las utilizamos como técnicas de exploración. O sea, la geofísica de prospección es una de las técnicas que usamos preferentemente para estudiar la roca en profundidad, porque perforar es muy caro. No se puede agarrar en un programa de exploración y barrer perforando porque es extremadamente caro. Un metro de perforación en minería, ni entrar en petróleo, cuesta $200. Y a lo mejor con $200 en geofísica puedo cubrir, por decir algo, muchos, pero varios órdenes de magnitud de los metros que puedo cubrir con $200 perforando. Buenísimo. Y respecto a trabajar en dónde conviene trabajar, eso es bastante cíclico. Diría que en lo que hace a minería en general, a minería y a petróleo, es bastante cíclico. Y va acompañado de las inversiones en exploración, donde están abocados los geólogos que trabajan en la parte más de empresas. Está muy regida por el precio que tenga el commodity en ese particular momento. Estos ciclos se dan en los metales en general, se da en el petróleo, se da en el uranio, y entiendo que sí, las perspectivas económicas creo que son mejores trabajando en el exterior, para ser sincero. Pero el proyecto adecuado también no es fácil conseguirlo. Particularmente en el país, diría que hasta el año 2004, 2005 prácticamente era muy limitada la actividad minera que se había hecho históricamente. Luego tuvimos un boom del precio de los metales, incluido el uranio, que llevó a realizar muchas inversiones de peso en el mundo en general, pero también en el país, demandando muchos geólogos. Después ese ciclo cayó un poco por la burbuja, un poco por la situación de Lehman en 2008, pero esa es la situación más o menos Buenísimo. Luis, te general. agrego dos preguntas específicas, ¿Sí? una por ahí más cortita, si el trabajo con uranio es algo que a futuro tiene viabilidad, pregunta Julián, o si con los avances podría desaparecer. Y otra también bien puntual es si un geólogo o un geofísico puede trabajar en empresas aeroespaciales. El uranio entiendo que va a seguir siendo importante por muchas décadas. Se están optimizando los métodos para su extracción, y es posible que en la nueva generación de reactores se vaya necesitando menos cantidad de uranio. O sea, el uranio en este momento no tiene otro uso, en un 99% no tiene otro uso que no sea la fabricación de combustible, tanto para los reactores de potencia como para los reactores de investigación y producción de radioisótopos. Pero el uranio va a seguir ocupando un lugar de interés por mucho tiempo. Y respecto de la posibilidad de trabajar vinculada a empresas aeroespaciales. En el caso de un geólogo lo veo un poco distante, porque en definitiva los materiales críticos que necesita una empresa aeroespacial no necesariamente tiene que
tener un plantel de geólogos o un equipo de exploración, de producción, no necesariamente, directamente los materiales críticos ya los compra en el mercado. Bien. No bien. veo, y quizás para un geofísico podría haber más campo de acción. Buenísimo. Bueno, muchas gracias ahí por la precisión. Y una última para los físicos ahora. Preguntaban, a ver, ¿de quién era la pregunta? De Ulises, si el mundo laboral de los físicos en el área de la investigación es muy competitivo. No sé, quieren que yo les dé mi punto de vista. Yo nunca sentí una presión muy grande. No sé a qué se referirá bien con competitivo. La cuestión es, como decía Diego también, una vez que uno entra en un lugar, estás ahí, tenés tu propio grupo de trabajo, es un ambiente muy lindo para trabajar. Hay que hacer papers, hay que producir, pero en general, yo por lo menos en la parte laboral lo disfruté mucho y no sentí para nada competencia. Sí están esas películas que hablan por ahí de las universidades en Estados Unidos, pero yo en el día a día de mi trabajo, tanto acá como en Australia, cuando hice mucha parte de investigación, no lo sentí. Gracias, Mariana. No, para mí lo mismo. No lo describiría como competitivo, digamos. Competitivo es la gente que tiene que conseguir un puesto de trabajo y vos ves en las fotos del diario que hay 100 para 2 puestos de trabajo, eso es competitivo. Cuando uno es investigador, seguramente ya tiene un punto definido que le gusta investigar y no hay muchos que están investigando sobre ese punto, digamos. Entonces, no sería competitivo la palabra. Después, nada es gratis, nada es regalado, no es que todo es automático. De, me gusta investigar, listo, toma. Hay un esfuerzo, hay que trabajar, hay que hacer poner un empeño de uno, pero no es particularmente competitivo. Gracias. Gracias. Bueno, creo que con esto cerramos, ya estamos en tiempo. Acá empiezan a aparecer los agradecimientos por el chat y yo en nombre de todo el equipo de Junior también me sumo a esos agradecimientos. La verdad es que es un lujo terminar el día y esta semana con esta charla. Muchas gracias por su generosidad y por compartir este rato y poder acercarles a los chicos una mirada concreta, personal, pero también amplia de las distintas disciplinas. Muchas gracias, chicos, por haber estado compartiendo también este rato. Ahí Guille está pegando en el chat un link con una pequeña encuesta que les pedimos que respondan porque queremos seguir acompañándolos en este trayecto y nos viene siempre bien su opinión para poder mejorarlo día a día. Muchísimas gracias a cada uno y también saludamos a los que siguieron vía Facebook esta conversación y esta charla y los animamos a todos los que están haciendo Socios 2020 a seguir las próximas etapas del programa. Se vienen instancias súper interesantes, los chicos van a tener desafíos junto a profesionales de las áreas en las que piensan estudiar, donde van a meterse ya a resolver alguna consigna vinculada al área y ver de qué se trata ese día a día, un poquito más en concreto, también un pasito más, y después van a tener una tercera instancia también temática con mesas de ping-pong de preguntas y respuestas, así que todas las preguntas e inquietudes que vayan acumulando en estas semanas van a tener también ahí ocasión de conversarlas con profesionales de cada una de las disciplinas. Y por último tendremos el evento de cierre de Socios 2020, siempre pensando en jóvenes y futuro del trabajo, y jóvenes y trabajo, diría ya, presente del trabajo, con mucho de investigar y seguir profundizando en todas las oportunidades y sobre todo también adentrándonos en, más allá de la especificidad de cada uno, cuáles son las habilidades clave que todos necesitamos para aprovechar y disfrutar de este gran mundo que nos abre muchas puertas y muchas oportunidades. Así que buen camino a todos, gracias por haberse sumado en este ratito y nos seguimos viendo. A todos los que están mirando por Facebook también sepan que desde Junior tenemos muchas otras oportunidades, acérquense a nuestras redes, a nuestra página web y seguimos conversando. Gracias especialmente a nuestros 3 panelistas, un lujo. Muchas gracias a todos. Gracias. Placer haber compartido esta tarde con ustedes.
Y muchas gracias Muchas a todos gracias. que nos acompañaron. Leo, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.